Ante todo, buenos días. Espero que la estén pasando bien en este verano que está un poquito caliente, pero yo siento que estuvo más caliente el año pasado que este año. Igual está caliente. Bien, en esta mañana vamos a tratar esta temática, y aquellos que traen sus Biblias, si traen su Biblia, ábranla en 1 Samuel capítulo 3. Si enciende su Biblia en el celular, pues ábrala también en 1 Samuel capítulo 3. Y si trae el iPad, pues también ábrala o enciéndela en 1 Samuel capítulo 3. Yo creo que muchos de los que estamos acá ya anticipadamente conocemos esta historia o esta narrativa en el Antiguo Testamento acerca del llamamiento de Samuel, ¿verdad? Cuando era un pequeñito y estaba ahí en el templo y el Señor le habla. Pero quiero que en esta mañana la temática es una voz en medio de la noche cuando Dios pronuncia tu nombre. Así que vamos a hablar sobre esa temática que me parece muy, pero muy interesante. Bien, hermanos, vivimos en una generación saturada de voces. Desde que despertamos, somos bombardeados por las noticias, por las redes sociales, por el Facebook, por el Instagram, por los anuncios, por las opiniones. Y de una o de otra manera, todos estos medios informativos atrapan nuestra atención. Y una de las cosas es que yo creo que nunca habíamos experimentado tanta información que tenemos al alcance comparado a hace 30 años. Me recuerdo que cuando yo estaba en la high school, pues no existían las redes sociales, no existía el Facebook, no existía Instagram. Apenas la computadora estaba iniciando y celulares, pues no teníamos celulares. Hoy día nos levantamos en la mañana y yo casi me atrevo a decirles y les garantizo que lo primero que vemos es a ver qué hay en el Facebook. No sé si a usted le pasa eso, pero como que ya nuestro cerebro está automatizado a ir al Facebook o a alguna red social. Y bueno, no estoy diciendo con esto que ir a las redes sociales es algo, no es algo bueno. Claro que puede usted utilizar las redes sociales porque se entera de muchas cosas que acontecen. Pero en medio de tanto ruido, nosotros nos debemos de preguntar que a veces nos sentimos confundidos espiritualmente porque hemos perdido ese sentido de discernir cuando Dios está tratando de comunicarnos algo. Lo interesante es de que Dios siempre habla. Y la pregunta no es si Dios habla. La pregunta es, ¿cómo yo logro distinguir cuando Dios me está hablando? Y no mis emociones o mis sentimientos. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera desea revelar sus planes, sus propósitos, así como se los reveló al pueblo de Israel. Hoy día, en la actualidad, Dios también nos habla, quizás no de la manera audible como lo hizo en el Antiguo Testamento, pero Dios tiene diferentes medios para comunicarse con nosotros. De hecho, Dios nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de la oración, nos habla a través del Espíritu Santo, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de un creyente, nos habla a través de la iglesia, nos habla a través de impresiones, nos habla a veces incluso a través de presentimientos. Pero toda la manera en cómo Dios nos habla, yo considero que debemos de confirmar a través de la Escritura si es Dios quien me está hablando. En el llamamiento de Samuel, constituye uno de los episodios más significativos del Antiguo Testamento sobre este llamado divino del pequeño Samuel. No es simplemente que Dios está llamando a un muchachito de escasa edad, sino es el momento decisivo en el cual Dios, hermanos, toma la iniciativa de llamar a uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba en una decadencia caótica y espiritualmente estaban en las ruinas. Parece ser que habían perdido ese sentido espiritual y comunicación que tenían con Dios. Interesante que Dios no escoge a un rey, Dios no escoge a un gran hombre,
Dios no escoge a un gran líder militar o a un gran líder como Moisés, sino que escoge a un muchacho que fue llevado y dejado en el templo desde muy pequeñito y que está sirviendo en el tabernáculo. Ahora, todos los que conocemos esta historia la hemos estudiado durante los grupos de enseñanza en la mañana, la hemos leído, hemos escuchado mensajes quizás, y yo les puedo preguntar, y yo estoy seguro que algunos de ustedes se saben la historia de memoria, tanto del capítulo 2 como del capítulo 3 de 1 Samuel. Ahora, antes de comenzar a lo que es en sí el mensaje, quiero decirles que hay algunos detalles preliminares que los toman en cuenta. Simplemente escuchen. Dios acostumbra llamar personas disponibles antes que personas impresionantes. El Señor ve lo que el hombre no alcanza a percibir. ¿Quién pudiera pensar que un muchachito que está en el templo llegaría a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento como Samuel? Que su nombre 1 Samuel y 2 Samuel. Así como Dios también escogió otro muchacho llamado el rey David. Otra observación interesante es que Dios veía el futuro del profeta y cómo conduciría espiritualmente a una nación que estaba en decadencia. Una tercera observación preliminar es que Samuel no reconoció de inmediato cuando Dios le llama. Pensó que era Elías quien lo estaba llamando. Esta confusión demuestra que el discernimiento espiritual es algo que se aprende, no se nace con él. Es algo que uno aprende a medida que uno va creciendo espiritualmente. Ahora, una cuarta observación preliminar es la sensibilidad para reconocer la voz del Señor se desarrolla mediante una relación constante con Él y bajo la orientación de creyentes maduros. En este caso, Elí. Aunque ya estaba en decadencia espiritual, Dios de alguna manera utiliza a Elí para que le ayude a Samuel a distinguir que era Dios quien le estaba llamando y no era él que lo estaba llamando a la medianoche. Ahora, Dios, hermanos, nos habla de diferentes maneras. Un antiguo pastor ilustra esta realidad diciendo: durante una tormenta, los marineros no necesitan más estrellas en el firmamento. Lo que necesitan es aprender a reconocer la estrella que siempre ha permanecido ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Así ocurre cuando Dios habla. Él no necesita hablar más fuerte. Nosotros necesitamos aprender a escuchar mejor a Dios cuando Él habla. No necesitamos manifestaciones extraordinarias, sino necesitamos aprender a escuchar cuando Él habla. Yo le pregunto directamente, ¿usted está seguro cuando Dios le está tratando de comunicar algo? ¿O se siente confundido cuando Dios le habla? Dios no nos confunde cuando Él nos habla. Nosotros nos confundimos porque escuchamos muchas voces y no sabemos cuál es la voz del Señor. La pregunta no es si Dios habla. La verdadera pregunta es cómo respondemos cuando Dios habla. Escuchen bien. La pregunta no es si Dios habla, porque Él siempre habla. La pregunta es ¿cómo respondo yo cuando Dios me habla? El Señor aún continúa pronunciando su nombre. Quizás no a medianoche, quizás en la mañana, quizás a mediodía, quizás al atardecer, quizás en la madrugada, quizás en la mañana. Pero el Señor aún le sigue diciendo: Lupe, Juanita, Verónica. No va a venir un ángel y le va a poner una bocina para que usted escuche en voz alta. Pero Dios nos habla. Cada vez que nosotros venimos a la Escritura, Dios nos habla. Cada vez que nosotros oramos y le pedimos al Señor que Él nos hable, que Él nos diga lo que tenemos que hacer, Dios siempre nos está llamando para algo interesante. Quizás el Señor nos habla para servir.
Quizás nos habla el arrepentimiento, quizás nos habla para perdonar a alguien, para ser perdonados. Quizás nos habla para arreglar cuentas pendientes que tenemos con alguien más. Quizás nos habla para que recuperemos ese vigor y tenacidad espiritual que quizás hemos perdido. Quizás nos habla para tener nuevas relaciones y poder comunicar el mensaje del Evangelio. Dios nos habla personalmente porque Él quiere hacer algo personalmente con cada uno de nosotros. Y Dios utiliza diferentes maneras para hablarnos. Lo interesante es de que Dios utiliza la manera correcta en cómo usted puede escuchar cuando Dios le habla. Posiblemente Dios le habla de manera diferente a usted que me habla de manera diferente a mí. La pregunta es sencilla, pero desafiante. ¿Respondemos de la misma manera como respondió Samuel, que dijo, heme aquí, estoy listo? Háblame, Señor, escucho. ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios nos habla? Bien, la esencia del mensaje, si no se acuerdan de nada de lo que acabo de decir anteriormente y lo que voy a decir el resto del mensaje, acuérdense de esa frase, eso es lo más importante del mensaje. Ese es la médula del mensaje, el punto principal del mensaje, el epicentro del mensaje. Ese es el mensaje. Y vamos a comprobar lo que yo estoy tratando de proponerles aquí. Mire, quienes desean conocer la voluntad de Dios deben cultivar un corazón dispuesto a escuchar. ¿A escuchar qué? Su voz. Pero no tan solo escuchar su voz, sino obedecer y servir sin reservas, que es el ejemplo que nosotros encontramos en la vida de este pequeño Samuelito. Y yo le digo pequeño Samuelito porque me imagino que estaba chamaco. Entonces yo le digo de cariño Samuel, ¿no? Ahora, ¿qué verdades aprendemos del llamado de Samuel cuando Dios nos habla a nosotros de manera personal? Ahí le va, 4 verdades. Podemos encontrar más, pero estas son las que el Señor me iluminó para que yo les dijera estas verdades. Primera, la voz de Dios se escucha cuando cultivas una vida de comunión con Él. La pregunta es, ¿cultivamos una vida de comunión con el Señor o no cultivamos una vida de comunión con el Señor? Vayan conmigo al capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Ahí vamos a encontrar esta verdad. Miren lo que dice el texto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Esa es una palabra clave. Subráyela en su Biblia, circúlela, haga una nota. La palabra del Señor es que escaseaba. La pregunta es, ¿por qué escaseaba la palabra del Señor? Quiere decir, el Señor dejó de hablar. Dice, no había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. El relato comienza describiendo una crisis espiritual nacional. El escritor no dice que Dios no tuviera el poder de hablar, tampoco dice que los había abandonado definitivamente, simplemente el Señor hizo una pausa y la palabra del Señor escaseaba. No era con frecuencia que Dios hablaba. El problema no estaba en Dios, el problema está en el pueblo. O sea, el problema no está en que Dios no nos habla, mis queridos oyentes, el problema está en nosotros. Que Dios nos habla repetidas veces, pero a veces no logramos escuchar la voz del Señor. Durante la época de los jueces, Israel experimentó un deterioro progresivo al punto de estar prácticamente en la ruina espiritual, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. La adoración se había convertido en algo rutinario, ¿sí? La corrupción era el pan de cada día, por así decirlo. Y los hijos de Elí, que se supone que deberían de seguir en el sacerdocio, en el templo, pues usaron el ministerio para satisfacer sus propios intereses, cometiendo inmoralidades que al Señor realmente no le agradaron. En consecuencia, la nación había perdido la sensibilidad espiritual. Este principio lo encontramos en toda la Escritura. Escucha bien lo que voy a decir.
Cuando la palabra de Dios deja de ocupar el lugar central en la vida de una persona o de una iglesia, inevitablemente surge la confusión moral y el debilitamiento espiritual. Quiere decir, si nos alejamos de la palabra del Señor, nosotros nos debilitamos espiritualmente. El silencio de Dios muchas veces refleja el ruido del corazón humano. Quiere decir, si no cultivamos una relación con el Señor, por más que Dios nos intente llamar la atención y nos comunique, nosotros no estamos en sintonía espiritual, no estamos sintonizados y no podemos percibir cuando Él nos llama. Yo me recuerdo en mi infancia, ¿verdad? Cuando era muy normal escuchar la radio. Y como yo crecí en México, mi mamá se levantaba como eso de las 4 o 5 de la mañana. Y había un programa que se transmitía desde California, que era Laboratorios Mayo, a las 4 de la mañana. Yo me tenía que levantar porque mamá se iba a trabajar y yo me iba a la escuela. Laboratorios Mayo, tenemos la medicina para las riumas. Pero batallaba un poquito para encontrar esa estación porque era una estación de Estados Unidos. Y pues la idea era venderle productos, ¿verdad? Hoy día ya esa radio posiblemente ya no existe porque hoy día quiere usted un remedio para las riumas, pues va al internet y lo encuentra rápido. Ya Laboratorios Mayos ya no. Pero cuando mamá sintonizaba la radio se oían sonidos como... hasta que se sintonizaba la antena, ¿verdad? Bueno, nosotros a veces no nos podemos sintonizar con la antena espiritual porque estamos desconectados de la antena espiritual del Señor. Si nosotros nos conectamos diariamente con el Señor, yo les puedo garantizar a que Dios nos habla y nos dice algo. Y siempre nos pide algo que podemos hacer. Nunca jamás nos pide algo que nosotros no podemos hacer. Sin embargo, en medio de esta obscuridad espiritual, Samuel servía al Señor. Recuérdense que era, entre comillas, por así decirlo, como un monaguillo que estaba ahí en el templo, ¿ok? Y era fiel, porque había estado ahí durante tiempo. Su mamá Ana lo había dejado prácticamente desde muy, muy pequeñito. Entonces, él estaba ahí sirviendo al Señor. Ahora, Dios suele preparar a sus siervos en obediencia cotidiana antes de confiarles tareas mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no nos va a mandar a la India de misioneros, hermanos, si antes nosotros no hemos aprendido a ser obedientes y responsables ante el Señor. Olvídese, eso no va a ocurrir. Dios nos va a llamar a la India o a la China, si es que es plan del Señor, si nosotros hemos cultivado una relación intensa con Él y nosotros hemos encarnado en nuestra vida espiritual y estamos dispuestos a obedecer al Señor a donde el Señor nos llame. No quiere decir que nos va a llamar de misioneros a todos, no, pero a lo mejor puede llamar a alguien o a alguien conocido o familiar que tengamos. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años de ovejas antes de que Dios lo llamara a libertar al pueblo hebreo. David aprendió a pastorear ovejas antes de pastorear a una gran nación y conducirla a una opulencia económica. Los discípulos aprendieron a caminar con Jesús durante 3 años antes de que Él les delegara y les dijera: y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, empezaron con poco y la responsabilidad fue escalando y fue aumentando. La comunión con Dios, hermano, no comienza en grandes escenarios, sino en momentos silenciosos en los que nadie observa su obediencia. Ahora recordemos que Samuel dormía en el arca del pacto y simbolizaba la presencia divina. Aquella cercanía física reflejaba la disposición espiritual de Samuel y su vida giraba en torno a esa disponibilidad y a esa obediencia que él tenía. Pero la proximidad física del tabernáculo no garantizaba que él tuviera una relación automática con el Señor. Recordemos que
Elí también estaba ahí. Y Elí había cometido varios errores. Entonces no le garantizaba que el estar cerca a la presencia del Señor, todo iba viento en popa. La diferencia no era el lugar, la diferencia era la actitud del corazón. Ahora, valorar la voz de Dios por encima de todas las demás voces es innegociable, hermanos. Nosotros hoy día tenemos acceso ilimitado a recursos bíblicos. Usted va a su teléfono y puede encontrar todas las versiones habidas y por haber de la Biblia. Puede escuchar a su predicador favorito si usted quiere en un instante. Puede escuchar sin fin de estudios. Puede tener sin fin de estudios. O sea, tenemos un acceso enorme a las cosas espirituales hoy día. Lo cual anteriormente no teníamos tanto ese acceso. A libros en línea, a libros en PDF gratis. Hoy día ya no tiene que gastar dinero si no quiere. Puede bajar innumerables cantidades enormes de libros gratis. Hay páginas que tienen miles de libros. Cantidades de lo que usted quiera saber, de los padres de la iglesia, de los misioneros, en fin, de todo lo que usted quiera. Tenemos recursos ilimitados. Pero escuchamos sermones quizás diariamente. Escuchamos libros cristianos, escuchamos devocionales, asistimos a conferencias, pero el verdadero problema no está en la información que podemos obtener, sino en la falta de transformación que estamos dispuestos a experimentar. La información no es un problema, el problema es la transformación. Si estamos dispuestos a ser transformados y queremos ser transformados cuando Dios nos habla. Un reconocido director de orquesta comentó en cierta ocasión a los integrantes de la orquesta y que el instrumento más difícil de afinar no era el violín, ¿verdad? No eran los platillos, no era el piano, sino el oído musical. Si el oído musical está desafinado, todo lo demás sonará incorrectamente. Y yo a veces, de repente, yo no tengo ni la do, re, mi, fa, sol. No sé ni, nomás sé que son pisadas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Pero si usted me pregunta en la guitarra cómo, no tengo ni la menor idea. Y de repente nos gusta a la familia ir a conciertos de orquestas. Y yo le pregunto a Verónica, oye, ¿cómo le hará el director de la orquesta? Que a unos les dice y a otros. Digo, ¿cómo le hará? ¿Acaso él escucha el sonido del violín que está desafinado o de los platillos que no están sonando? Porque de alguna manera con el palito él les está diciendo, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey, ey! Ah. Porque tiene el oído en sintonía con todos los instrumentos y conoce cómo suenan todos los instrumentos. Entonces, hermanos, del mismo modo, cuando el corazón pierde sensibilidad espiritual, incluso las verdades más claras dejan de producir obediencia en nuestros corazones. Pregunta, ¿qué voz ocupa el primer lugar en su vida? Sería interesante. ¿Qué voz ocupa el primer lugar en su vida? ¿Las redes sociales? ¿El orgullo? ¿La presunción? ¿La insensibilidad? La diferencia consiste en decir cuál de esas voces tendrá la autoridad final sobre nuestras decisiones. Recuerde que si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, difícilmente erraremos en las decisiones que tengamos que hacer. Yo escuché a un profesor hace varios años, ya quizás más de 30 años, la primera vez que fui al seminario, y que él decía que incluso hay que descubrir y discernir cuando es el tiempo de comprar un automóvil. Y yo me quedé pensando, ¿cómo? Dice, sí, dice, porque estamos en un país donde tu crédito te autoriza a ir a comprar un automóvil. Y si tú quieres cada año puedes ir a cambiar tu automóvil. Si tienes buen crédito y tienes buen trabajo, el dealer no te va a dejar salir cuando llegas a tocar la puerta. Y no te va a dejar salir hasta que agarres un carro, porque si fuiste al dealer es porque estás buscando un auto. Dice, pero
La pregunta no es si puedes obtener un auto porque lo puedes tener con un buen crédito. La pregunta es, Señor, ¿tú quieres que yo tenga un buen auto? Si el auto que tengo no me da problema alguno y puede durar hasta 200,000 millas. Nosotros tuvimos una vez que nos duró 400,000 millas, hermanos. Ya estaba aburrido de ese carro, pero estaba viejito, pero no le faltaba absolutamente nada. No, todo le funcionaba a la perfección, pero ya me daba vergüenza porque ya de repente un faro estaba así todo ladeado y bueno, y usted sabe, ¿no? El consumismo, pues hay que comprar otro auto. Y ahí va uno a endeudarse otra vez. Y los pagos cada mes. Y luego cuando ves la cuenta, ¿y cuándo termino de pagarlo? Pues todavía faltan 4 años. Pero ¿cómo? Yo pensé que era que ya... No, es que lo sacaste a 7, te faltan 4. Híjole. Pero a veces decidimos sin consultarle y pedirle al Señor. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Lo necesito? Es algo que yo necesito. Y me puse a reflexionar en eso que el profesor dijo, ¿no? Dije, yo pensé entre mí, a lo mejor el profe es medio tacaño y no le gusta gastar dinero en autos. O no le gusta andar en un buen auto. Pero no, a veces tiene razón. O sea, hoy día puedo comprobar que quizás lo que él sugería era una buena idea. O sea, para todo lo que hagamos, hay que pedirle al Señor que nos comunique si lo debemos hacer o no lo debemos hacer. Interesante. En segundo lugar, mis queridos oyentes, es que Dios llama con paciencia hasta que aprendes a reconocer su voz. Vamos al versículo 4, 5, 6 y 7. Miren lo que dice. Jehová llamó a Samuel y él respondió. ¿Cómo respondió? No los escuché. ¿Cómo respondió? No los escuché, hermanos. ¿Cómo respondió? Heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Una de las características más conmovedoras de este relato es la paciencia de Dios. Que Dios lo llamó una vez y él no sabía a quién le llamaba. Pero Dios insistió una segunda vez, Dios insistió una tercera vez, porque él nunca había escuchado la voz de Dios. Entonces, Dios tuvo paciencia en volverlo a llamar. Hermanos, Dios nos llama una y otra y otra y otra y otra vez. Algo interesante es que Dios no actúa con impaciencia ni se desespera por nuestras limitaciones. Conoce nuestro proceso de crecimiento espiritual y a veces repite su llamado hasta que aprendemos a distinguir la voz de Dios. El problema no era su disposición de Samuel a obedecer, sino que no sabía quién lo llamaba. El corazón de él era obediente, simplemente carecía de discernir espiritualmente quién era exactamente quien lo estaba llamando. Dios comienza a dirigir nuestras vidas, hermanos, desde que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él empieza a dirigir nuestras vidas. Y Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Y Dios quiere lo mejor para nosotros y siempre nos dirige a través del Espíritu Santo. Dios conoce nuestro proceso de madurez. Mira, el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El texto indica que él no había experimentado un llamamiento profético personal. Entonces él está confundido y va y le pregunta a Elí, ¿Elí me estás llamando? Y él dice, no. Pero algo interesante, Elí tampoco no logra percibir espiritualmente que Dios lo estaba llamando. Entonces, Elí también estaba en una decadencia espiritual, aunque estaba en el tabernáculo. Nosotros estamos aquí en la casa del Señor, pero eso no garantiza que nosotros tengamos una fortaleza espiritual.
O no garantiza que nosotros estamos listos y preparados para percibir que Dios nos habla y estás dispuestos a obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es importante cultivar una relación personal, pero también es importante, hermanos, entender que Dios tiene paciencia y repetidas veces nos habla. Por ejemplo, a Isaías lo llamó en el templo. Y Isaías dijo: ay de mí que soy muerto a causa de mi pecado. A Moisés, cuando lo llamó de la zarza, y Moisés dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? A Jeremías dijo: no, Señor, yo no, yo soy muy chamaco, estoy muy niño. No, llama a alguien más. En todos estos casos de llamamiento ocurre un mismo patrón. Dios llama, el ser humano reconoce su insuficiencia y el Señor promete su presencia y su poder. El llamado nunca fundamenta la capacidad humana, sino es la gracia divina. Un profesor de medicina solía decir a sus estudiantes que durante el primer día de clases, nadie entra aquí siendo médico, todos llegan a aprender. Del mismo modo, hermanos, nadie inicia su camino cristiano sabiendo discernir con precisión la voz de Dios. Vamos aprendiendo en el camino. Yo me recuerdo personalmente que cuando recién entendí que la salvación era por fe en Jesús, a través de la Escritura, ¿verdad? Y entonces yo escuchaba que en la iglesia decían: vamos a orar y vamos a ayunar. Y yo, en mi pobre conocimiento, nulo conocimiento de la Biblia, pues yo decía: Señor, yo quiero que me hables, porque yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer, qué es el siguiente paso que yo debo dar. Y créanmelo, asistí a algunas otras iglesias que no eran bautistas y el énfasis era orar y ayunar. Orar y ayunar y orar y ayunar. Y un día yo dije: bueno, pues yo quiero que Dios me hable, pues voy a ayunar y voy a orar. Y hermanos, me la pasé como 2 días sin comer, ayunando y llorando. Y yo decía: Señor, ¿hasta cuándo me vas a hablar? Pero no había entendido la teología de la oración ni la teología del ayuno. Porque yo quería que Dios me hablara casi como a Samuel: Hugo, levántate tú que estás débil y dormido. Pero eso no aconteció. A medida que fui conociendo la Escritura, o sea, a medida que fui creciendo y que aún sigo creciendo, empecé a descubrir cuáles son las maneras en cómo Dios habla. O sea, siempre tenemos que estar dispuestos a aprender, porque el Señor siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Aprendemos en el camino, no somos expertos. El médico no se hizo médico de la noche a la mañana, fue una jornada larga de su caminar para llegar a ser médico y dar un diagnóstico certero. Dios insiste en hablarnos porque tiene un propósito en nuestras vidas. Será el inciso B. Resulta interesante observar que Samuel nunca ignoró el llamado. Se equivocó en la dirección, pero no permaneció indiferente. ¿Qué diferencia existe entre muchos creyentes en esta generación? Que Dios nos habla a través de un sermón y decimos: ese sermón era para el hermano Juan que no vino. ¡Chin! ¿Por qué no vino? Ese sermón le quedaba pero como anillo al dedo. Habla mediante la lectura bíblica, pero cerramos la Biblia porque no queremos reflexionar profundamente en lo que Dios nos está tratando de decir. Habla mediante las circunstancias difíciles, pero hermanos, siempre buscamos salir del problema y nunca le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Estoy en esta situación difícil. No quiero que me des la razón del por qué estoy en esta situación, porque quizás nunca me lo vas a decir, pero sí quiero que me digas qué tengo yo que aprender en esta situación. Y Dios se lo va a enseñar. No es que Dios haya dejado de hablar, mis queridos oyentes, es que hemos aprendido a justificar nuestra falta de respuesta evasivas al Señor. Samuel, por el contrario, respondió cada vez escuchando: heme aquí. Su error fue interpretar, no su disposición,
Él estaba dispuesto a escuchar, pero no lograba interpretar. Por otra parte, la paciencia de Dios no debe confundirse con la aprobación. El hecho de que Dios llamó repetidas veces a Samuel demuestra su misericordia, pero también establece límites. El Señor fue paciente con Elí durante muchos años. Le envió advertencias de que estaba mal. Simplemente él hizo evasivas y no quiso poner orden en el templo. Dejó que sus hijos hicieran lo que se les daba su regalada gana. Lo mismo acontece. Dios no tarda su venida, sino que quiere que todos acudamos ¿al qué? Al arrepentimiento. La paciencia divina tiene un propósito: conducirnos al arrepentimiento, y la paciencia no elimina la responsabilidad. Quizás Dios nos ha estado llamando durante varios meses, días, quizás años. ¿A qué nos está llamando el Señor a hacer? ¿A servir? ¿A orar? ¿A perdonar? No sé, pero el Señor siempre nos está hablando. La pregunta no es si Dios nos habla. ¿Cuántas veces tendré que repetir tu nombre antes que respondas? Porque Dios le llamó a Samuel. Así como Dios le habla a usted, Verónica, Atanasio, Arnulfo, Cleofas. Su nombre, póngalo. Dios le llama, Dios nos llama particularmente. Ahora, vamos a una tercera verdad. ¿Ya se cansaron, hermanos, o están aburridos? Porque si ya se cansaron y les da sueño, aquí le paramos. ¿Están todavía dispuestos a seguir o no? ¿Sí? Ok, bueno, vamos con la tercera. Porque puede haber hasta 6, nomás que yo le puse nada más 4. Pero si los veo dormidos, aquí le paramos. No, vamos a darle. Dios habla con claridad a quienes tienen la humildad de dejarse instruir. Note bien, Dios habla con claridad a quienes tienen la humildad de dejarse instruir. Vaya conmigo al versículo 8, 9 y 10. Mire, dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate y te llamaré. Dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Uno de los aspectos interesantes aquí en este relato es que Dios no solo llama a Samuel, sino que también utilizó a sacerdote Elí, para enseñarle cómo responder a la voz de Dios. El sacerdote había fracasado en sus últimos años en su área ministerial, y sin embargo Dios lo está utilizando como un tipo de mentor para que él le responda al Señor y le diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios con frecuencia, hermanos, utiliza personas maduras para formar a aquellos que Dios ha llamado. Dios ha diseñado a la comunidad de la iglesia para que nosotros seamos educados y seamos discípulos, y discipulemos a alguien más y orientemos a alguien más, a aquellos que apenas empiezan a caminar en el camino del Señor. Samuel necesitaba un Elí, Josué necesitaba de un Moisés, Timoteo necesitó de un Pablo, los discípulos necesitaron del Señor. Nosotros necesitamos personas piadosas que nos ayuden a distinguir cuando Dios nos está tratando de hablar. Dios forma a sus siervos mediante el discipulado, y hemos estado escuchando una serie de mensajes acerca de la importancia del discipulado, ¿no? Entonces, porque Dios quiere moldear nuestro carácter y quiere confiar en nosotros su voluntad y su voz. La formación espiritual siempre precede a un ministerio duradero. Entonces, Dios nos llama a servir a través del discipulado. Un joven violinista le preguntó una vez a un maestro reconocido: ¿cuándo tendré que convertirme en un gran concertista? Y el maestro respondió: si practicas solo, quizás 20 años. Si permites que alguien te enseñe,
mucho menos tiempo. Es como si usted se pregunta, a mí me gustaría aprender a ser mecánico, pero pues si nunca se da el tiempo de aprender mecánica, ¿cuándo va a lograr ser mecánico? Yo como ni soy mecánico ni me interesa la mecánica, pero lo que más me duele es pagar cuánto cobran los mecánicos. Ya me está despertando la idea de aprender algo de mecánica. Pero primero tengo que aprender cómo funciona el motor, ¿verdad? Que las bielas, que los pistones, que aquí, que allá. Y hermanos, honestamente, no sé si estoy dispuesto a aprender a mecánica. Entonces tendré que hacer mi ahorro para cuando el carro tenga algún problema mecánico, pues llevarlo al mecánico. Y ya sé que es un costo que tengo que pagar. Entonces, quien acepta ser enseñado avanza con mayor firmeza. La humildad abre el camino para escuchar la voz de Dios. Escuche bien, Samuel no discutió, no puso objeción, no le dijo, Señor, utiliza otro método. Simplemente dijo, habla que tu siervo escucha. La humildad siempre ha sido una de las virtudes más apreciadas por el Señor. Porque cada uno de nosotros, de repente somos medios altaneros y de repente somos medios orgullosos. Es parte de la naturaleza humana y luchamos con eso. Aplicamos, el que me la debe, ¿me la qué, hermanos? Me la paga. Y tomamos ese sentido de revancha, cuando deberíamos tener un corazón humilde y ayudar al pobre y al necesitado, ¿verdad? En muchas ocasiones, el mayor obstáculo para escuchar la voz de Dios no es la falta de inteligencia, porque somos súper inteligentes, sino es el exceso de la autosuficiencia, que nos sentimos autosuficientes y no necesitamos de nada ni de nadie. Samuel hizo exactamente lo contrario. Escuchó, aprendió, obedeció y Dios le volvió a hablar. Porque Dios conocía su corazón y sabía hasta dónde él podía llegar. Dios honra un corazón dispuesto. Y versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo escucha. Pero escuchen algo interesante. Algunas actitudes espirituales aquí. Primero, habla. Eso quiere decir disponibilidad. Reconoce que era Dios. Escucha. Tu siervo. Eso implica sumisión. Escucha. Eso implica atención. Heme aquí. Implica ¿qué, hermanos? Rendición. Estas actitudes espirituales, disponibilidad, sumisión, atención, redención, creo que deberían ser parte de nuestra vida espiritual. Estar dispuestos cuando Dios nos habla, ser sumisos cuando Dios nos habla, escuchar con atención la voz del Señor y decir, heme aquí que tu siervo escucha. ¿Tienes un corazón enseñable? ¿Permite que Dios cambie tus planes? Porque los planes pueden cambiar de la noche a la mañana, hermanos. Nuestros planes cambian ¿en cuánto? En un instante. ¿Buscas mentores espirituales? ¿Te estás formando como discípulo? Porque quien deja de aprender, también deja de crecer. Y quien deja de crecer, poco a poco deja de escuchar. No busca simplemente un joven capaz de oír. Dios buscó un joven capaz de oír, sino que buscaba un hombre completamente rendido a su voluntad. Y antes de que se me duerman, vamos por último a esta gran verdad que aprendemos del llamado de Samuel cuando Dios me habla personalmente. Dios busca corazones rendidos antes que personas altamente ¿qué? Capacitadas. Nadie nace enseñado, todos aprendemos. Yo estoy aprendiendo como usted no tiene una idea.
Yo pensé que ya lo sabía todo, pero me doy cuenta, hermanos, que no sé absolutamente nada. Mire, acabo de tomar una clase en el PhD, en el doctorado, acerca de la espiritualidad. Y yo me quedé atónito cuando a mis compañeros les tocó exponer acerca de la espiritualidad de San Agustín, la espiritualidad de Atanasio, la espiritualidad de los padres de la fe, la espiritualidad de Whitefield, la espiritualidad de John Calvin, la espiritualidad de Lutero, la espiritualidad de Dallas Wheeler, de Richard Foster. Yo dije, ¿dónde estaba yo que no había aprendido todo esto? Yo pensé que ya lo sabía, pero me di cuenta que no sé nada y que hay un mundo de información que está disponible para aprender. Entonces, Dios busca corazones rendidos antes que personas altamente capacitadas. Y vino Jehová y se paró, versículos 9 y 10. Llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una casa en Israel que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Este versículo marca un antes y un después en la historia de Israel. A partir de este encuentro se convertirá en el profeta mediante el cual Dios restauraría la autoridad de sus palabras sobre la nación. Y cuando llegaba Samuel, donde quiera que se paraba, la gente tenía miedo. Porque llegaba con el hacha desenvainada, como decimos nosotros. Recuérdense cuando llegó que iba a ungir a David. Interesante, ¿no? Que todos como medio atónitos. ¿Qué hicimos? ¿O qué pasó? Pero él tenía la encomienda de ungir al próximo rey soberano. Tuvo el privilegio de ungir a Saúl. Tuvo el privilegio de ungir al rey David. Entonces, Samuel, su responsabilidad primera era muy difícil: anunciar juicio contra la casa de Israel. Esa fue la primera encomienda que le iba a tocar al profeta Samuel. Dios no llama a personas para ser importantes, las llama para ser útiles, hermanos. Nadie en el reino de Dios es importante. Yo por un momento pensé que era importante, por un momento pensé que era el último profeta que existía, y dijo el Señor a Elías, no. Tengo escondidos a ¿cuántos? A 800. Y él pensaba que era el único, imagínense. A veces como maestros y predicadores llegamos a pensar, yo soy el único y el mejor. No, olvídese. El Señor tiene cantidades y las nuevas generaciones que el Señor está levantando. Wow, interesante, ¿no? Cómo el Señor llama. Dios no llama a las personas para hacerlas importantes, sino las llama para hacerlas útiles. El verdadero ministerio nunca gira en torno del prestigio personal, gira en torno a la gloria de Dios y al bienestar de su pueblo. En la Biblia encontramos cómo Dios llamó a personas que no eran personas súper importantes o que tuvieran grandes habilidades. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham cuando aún era un anciano. Imagínense, era un anciano, ya tenía 70 y tantos años, casi 80 años, y Dios lo llamó. Que Dios nos llamara a los 80 años a hacer algo que, pero ¿cómo? Si ya estoy en mi época de retiro. Dios escogió a Moisés cuando él se sentía incapaz. Dios escogió a Gedeón cuando era el menor de la familia y dijo, no, yo no. Dios escogió a David cuando era un chamaco. Dios escogió a María, que era una mujer desconocida de Nazaret. Dios escogió a unos pescadores que yo creo que nadie les miraba la pinta de ser discípulos. Dios escogió a Samuel cuando todavía era un muchacho. El patrón nunca cambia, hermanos. Dios no busca primero capacidad. Dios busca disponibilidad. Escuche, Dios no busca capacidad. Nosotros somos capaces. Dios busca disponibilidad. Pregunta, ¿cuántos de ustedes hablan español? Levante la mano. Todos. ¿Y cuántos de ustedes hablan inglés? ¿Y cuántos entienden inglés? Eso quiere decir que son inteligentes. Aprender otro idioma no es fácil, hermanos. Yo tengo problemas con el idioma inglés porque tengo mente dispersa y confundo los verbos presente, pasado.
Pero ahí está en el subconsciente, en algún lugar, y de repente sale, ¿no? Pero somos súper inteligentes nosotros. Tan inteligentes, hermanos, que cruzamos el río Bravo sin mojarnos. ¿Sí? Así de inteligentes somos. Tan inteligentes que desarrollamos destrezas de sobrevivencia. Somos personas resilientes. Escúchelo, somos personas ¿qué? Resilientes. Que Dios nos trajo a esta nación con un propósito y con un fin. De avanzar en el reino del Señor. Ahora, la seguridad del creyente nunca descansa en su capacidad, sino descansa en la presencia de Dios. El liderazgo secular siempre busca en un resumen, ¿qué tan competente eres? El liderazgo en el Señor no busca esa pregunta, sino pregunta, ¿qué tan rendido estás? ¿Qué tan dispuesto estás? Dios necesita un barro para convertir en una hermosa vasija. No necesita la fuerza para hacer una vasija. No necesita que la vasija salga bella. No necesita la experiencia. Lo que necesita es que el barro esté completamente disponible para ser moldeado por el Señor. La obediencia antecede a la explicación. Habla porque tu siervo escucha. Todavía no sabe cuál era el mensaje y ya está diciendo, habla, Señor, porque tu siervo escucha. No sabe lo que Dios le va a decir, qué es lo que haga, pero él ya está dispuesto a ir, sin saber a dónde ir. Nosotros los creyentes queremos un mapa completo. ¿A dónde Dios me va a llevar? Si me das un mapa, camino, Señor. Si no me das un mapa, yo no camino. Dios no trabaja así. Dios no nos va a dar un mapa completo de lo que quiere que hagamos. Dios nos dice, ¿quieres caminar? ¿Quieres avanzar? Da el primer paso. Yo no te voy a dar una ruta porque sé que no la vas a aceptar. Tienes que caminar un día a la vez. Por eso es de que a veces buscamos excusas cuando Dios nos habla o cuando Dios nos pide hacer algo. Porque tenemos miedo a fracasar y a cometer errores y malas decisiones. Y por eso a veces no avanzamos espiritualmente. Pero eso a veces no crecemos espiritualmente. Los noto muy silencios, hermanos. No sé si es el Señor o soy yo que ya los adormecí con todo lo que estoy diciendo. Pero Dios nunca nos va a dar una ruta exacta. Porque si no, no vamos a caminar. Abraham agarró sus tiliches, digo yo, agarró sus valijas y se fue sin saber a dónde iba. ¿Verdad que sí? Pedro botó las redes sin saber lo que le esperaba. ¡Wow! Y Pablo dijo, Señor, aquí estoy, sin saber que iba a ser apedreado en el futuro y que iba a ser encarcelado. Dios no le anticipó lo que iba a acontecer en su ministerio. La fe siempre camina antes de la vista. La obediencia abre las puertas a la explicación que jamás podremos entender. Un corazón rendido transforma generaciones. Habla, aquella respuesta cambió su vida y cambió la vida de toda una nación. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer en una vida completamente entregada. No olvides una verdad fundamental. Dios no busca personas perfectas. Está buscando personas disponibles. Está buscando creyentes que antes de conocer todos los detalles puedan decir sinceramente, Señor, mi respuesta ya es sí. Ahora dime, ¿cuál es la pregunta? Ahí en sus boletines, hermanos, tienen sus boletines, ¿verdad? Espero que no lo vayan a tirar. Pero mire lo que dice la reflexión al final. Dice, el encuentro de Samuel con Dios no terminó aquella noche. Aquella conversión fue el comienzo de toda una vida de obediencia. Lo mismo ocurre con nosotros. Responder al llamado de Dios no es una decisión de un solo momento.
es un estilo de vida. La voz que Dios llamó a Samuel continúa resonando a través de las Escrituras y del Espíritu Santo. La pregunta ya no es si Dios sigue hablando. La pregunta final y profundamente personal es: cuando Dios pronuncie tu nombre y que diga Julio Mesa, ¿qué vas a responder? Y no lo digo porque conozco a Julio, porque también va a pronunciar su nombre. Doctor Mar, ¿qué vas a responder? Verónica, ¿qué vas a hacer? Samantha, ¿qué tienes que aprender? Y así, a cada uno de nosotros, Dios se comunica. Nuestra tarea es descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga y si estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere que yo haga.